Bienvenidos al tramo del curso en el cual abordaremos conceptos generales sobre la interoperabilidad y los estándares de información en salud. El módulo 3 se aboca a dos temáticas: interoperabilidad de la historia clínica electrónica e identificación unívoca de pacientes. A continuación, abordaremos los conceptos generales sobre interoperabilidad. Interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y usar la información que ha sido intercambiada. La interoperabilidad es el componente fundamental que permite reunir todos los datos de los pacientes, sin importar el lugar donde recibió algún tipo de cuidado: hospitales, consultorios, consultorios odontológicos, departamento de imágenes, etc. Compartir la información que se genera en cada proveedor de salud es la única manera de tener una historia clínica electrónica única centrada en el paciente. Esta agregación de datos llevará a un mejor cuidado, permitirá a los profesionales de la salud contar con información completa y oportuna al momento de tomar una decisión clínica. La falta de interoperabilidad es uno de los mayores impedimentos en el uso de los registros médicos electrónicos. En el ámbito de la salud, parte de la desintegración de la información está dada por la falta de implementación de estándares de interoperabilidad. Podríamos decir que sin interoperabilidad no existe un sistema nacional de salud integrado. En este módulo veremos cómo lograr una adecuada comunicación entre sistemas que se encuentran en funcionamiento dentro de una misma institución, cómo integrarlos a un registro clínico electrónico y cómo comunicarse a su vez con otras instituciones asistenciales y regulatorias, ministerios de salud provincial y nacional. Pensemos en un caso práctico de interoperabilidad. Hoy, un centro de salud debe llenar más de 30 formularios para satisfacer necesidades asistenciales y de reporte, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Estos formularios son desarrollados por cada centro con tecnología y procedimientos propios que van variando en cada nivel. De esta manera, se crean múltiples sistemas paralelos para recolectar datos, de los cuales más del 30% están repetidos. La realidad de la mayoría de las organizaciones de salud es la convivencia con múltiples sistemas de información. Por lo tanto, la necesidad de integrarlos convierte la interoperabilidad en un componente clave. Cuando un sistema de información es monolítico, es decir, consta de un único tipo de desarrollo, no se requiere la integración de otros sistemas, y el componente de interoperabilidad puede no ser necesario. Sin embargo, en un país federal con 24 jurisdicciones que poseen diferentes sistemas de información en salud, reemplazar a todos por un único sistema no parece conveniente. Surge la necesidad de permitir la comunicación entre ellos y con los sistemas de salud pública nacional. La interoperabilidad en este caso permite que cada uno conserve su autonomía y al mismo tiempo pueda relacionarse de manera efectiva y eficiente. Cabe aclarar que no existen grados de interoperabilidad. La verdadera interoperabilidad es absoluta. Un sistema es interoperable o no lo es. La interoperabilidad puede darse en dos planos que analizaremos a continuación. La interoperabilidad sintáctica, operativa o funcional, es la habilidad de dos sistemas o componentes para intercambiar información. Existen protocolos para el intercambio electrónico de datos entre sistemas de información en salud. Estos protocolos permiten que las aplicaciones clínicas se comuniquen entre sí independientemente de su plataforma tecnológica o de su lenguaje de desarrollo. Como ejemplos de estándares tenemos HL7 o FHIR. La interoperabilidad de significado o semántica
refiere el sentido de la comunicación. Sería el equivalente a un diccionario. Sin este tipo de interoperabilidad, los datos pueden ser intercambiados, pero no hay seguridad de que luego puedan ser utilizados por el que los recibe. Como ejemplo de estándares terminológicos tenemos SNOMED. El conocimiento médico tiene particularidades que hacen indispensable el establecimiento de estándares para la comunicación. Por un lado, se trata de un lenguaje muy rico, con términos ambiguos y altamente especializados, que tienen gran dependencia del contexto y muchas veces carece de definiciones rigurosas. Además, se utiliza gran cantidad de siglas y abreviaturas que pueden ser interpretadas de distintas maneras según quien lea la información. Podríamos resumir que la interoperabilidad sintáctica se refiere a la estructura de una comunicación, lograr que los sistemas se comuniquen con una sintaxis entendible, y que la interoperabilidad semántica se refiere al significado de dicha comunicación, lograr que los datos intercambiados sean comprendidos a través de diccionarios o terminologías. Por último, para alcanzar una verdadera interoperabilidad es necesario definir reglas de negocio que permitan comprender qué información se va a intercambiar y qué gatillará dicho intercambio. Interoperabilidad de negocio. Esto requiere de una comprensión de las prioridades y la persistencia de los datos entre varios y variados escenarios. Existen dos grandes formas de registro de la información en salud: los registros en tiempo narrativo de texto libre y los registros estructurados o codificados. En el ingreso de datos por texto libre, el profesional de salud tiene libertad de expresarse y aportar datos de contexto. El ingreso de datos a través de un formulario otorga al dato un valor extra dado por la estructura que los contiene, que permite reducir la duplicación de datos y favorece el intercambio de información. Uno de los dilemas de los sistemas de información en salud es encontrar el punto de equilibrio entre el dato 100% estructurado y el texto completamente libre. Vamos a analizar algunos problemas prácticos que conlleva la carga en uno u otro formato. Uno de ellos es el tiempo que requiere la carga de una u otra forma. Ingresar un texto clínico en modo narrativo lleva menos tiempo que codificar todo en un formato estructurado. A esto se suma que los profesionales de la salud se encuentran más habituados al texto narrativo y una excesiva estructuración puede generar resistencias al uso de dichos aplicativos. Existen otras dificultades, como la creación y el mantenimiento de los sistemas de codificación que tendrán la información estructurada de manera que puedan capturar un significado y su contexto. En el ámbito de la salud, interpretar una situación médica va a depender mucho del contexto en el cual se presente. Para ello, por ejemplo, si un paciente consulta por dolor de pecho, será útil conocer y registrar en qué contexto se presenta el dolor, cuánto dura, hacia dónde irradia, qué factores agravantes presenta, etc. De este modo, se requiere que un sistema estructurado sea capaz de capturar toda esa información relacionada. Queda claro que un tema crítico en el diseño de las interfaces de la historia clínica es encontrar el balance entre la necesidad de datos estructurados y codificados con el texto narrativo. Lograr un equilibrio adecuado en los aplicativos es un gran desafío, dada la gran variedad de posibilidades que necesita un médico para registrar los antecedentes y el examen físico. Se recomienda un modelo de equilibrio entre el texto libre y el estructurado. Este modelo debe contar con un sistema mixto que permita al usuario incluir la información favoreciendo la libertad de expresión, pero que, antes de guardar dicha información, se compare con una base de datos de problemas codificados. Para lograr obtener datos estructurados,
es necesario controlar los vocabularios utilizados en medicina. Para resolver esta problemática, varios autores proponen la utilización de vocabularios de interfaz. Estos vocabularios permiten representar la información con la máxima granularidad posible y escalar en diferentes niveles en la representación según las diferentes necesidades. En el próximo video tutorial abordaremos este tema. De esta manera, hemos concluido esta presentación sobre interoperabilidad. Les agradecemos por su tiempo.